Imagina esto. ¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre la inteligencia, su prestigio, su promesa de éxito, su aparente superioridad, estuviera completamente equivocado? ¿Qué pasaría si, en lugar de ser una bendición, ser inteligente fuera, en realidad, una maldición disfrazada? Quédate hasta el final, porque después de este video, puede que ya no desees ser la persona más brillante de la sala. Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más intensos y polémicos de todos los tiempos, nos dejó una visión que sigue sacudiendo mentes hasta hoy. Para él, la inteligencia no era sinónimo de felicidad, ni mucho menos de libertad. Más bien, la consideraba como una puerta abierta a un sufrimiento más profundo, más consciente y muchas veces más inevitable. Mientras la mayoría asocia el intelecto con ventajas sociales, éxito académico y admiración, Schopenhauer veía algo más sombrío. Quien piensa más, sufre más. Quien comprende más, carga más. ¿Por qué? Porque la inteligencia agudiza nuestra percepción del dolor, nos vuelve más sensibles a la tragedia del mundo, más conscientes de las contradicciones humanas y más propensos a experimentar la soledad de quienes no pueden dejar de cuestionarlo todo. En lugar de navegar la vida con ligereza, el ser inteligente, según Schopenhauer, vive atrapado entre pensamientos profundos, inquietudes existenciales y una lucidez que muchas veces no trae paz, sino tormento. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Vale la pena ser tan consciente si el precio es la pérdida de la tranquilidad? Tal vez, la verdadera sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en aprender a soltar, a vivir con sencillez, y en no dejar que la mente se convierta en nuestra propia prisión. Hoy exploraremos su secreto oculto sobre la inteligencia, lo que vio, por qué importa y cómo podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propia mente y el mundo que te rodea. Schopenhauer fue un hombre profundamente familiarizado con las luchas de la vida. Nació en 1788. Su filosofía fue profundamente moldeada por un mundo lleno de sufrimiento, incertidumbre y desilusión, mientras que sus contemporáneos se centraban en grandes ideales de progreso y razón. Schopenhauer eligió mirar dentro de las sombras de la condición humana. No estaba interesado en halagarnos con mentiras reconfortantes sobre el potencial humano. En cambio, expuso verdades incómodas, y una de sus revelaciones más impactantes fue sobre el costo de la inteligencia para Schopenhauer. La inteligencia no era meramente la capacidad de resolver problemas o acumular conocimiento. Era un arma de doble filo, una herramienta que podía elevarnos a grandes alturas, pero también hundirnos en las profundidades de la desesperación. Él creía que cuanto más inteligente era una persona, más agudamente experimentaba el sufrimiento de la vida. Piénsalo. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más entendías el mundo, más alienado o desilusionado te volvías? Eso es exactamente lo que Schopenhauer quiso decir. Aquí está la paradoja. Él reveló la inteligencia, aumenta nuestra conciencia, pero también amplifica nuestra sensibilidad al dolor y la imperfección. Cuanto más brillante es la luz de nuestro entendimiento, más oscuras son las sombras que proyecta una mente inteligente. Según Schopenhauer, ve a través de las ilusiones, las mentiras reconfortantes que nos decimos a nosotros mismos para hacer la vida soportable. Ve la inutilidad de perseguir deseos infinitos, la naturaleza transitoria del éxito y la inevitabilidad de la pérdida. Si bien esta conciencia puede llevarnos a profundas percepciones, también puede hacernos sentir aislados, abrumados y distantes. Las ideas de Schopenhauer resuenan profundamente con el concepto de temor existencial, un término popularizado posteriormente por pensadores como Sorin Card y Jean-Paul Sartre. Cuanto más comprendemos el universo y nuestro lugar en él, más nos enfrentamos a su indiferencia,
Esta es una carga que los altamente inteligentes soportan con mayor intensidad que otros. Schopenhauer argumentó que esta mayor conciencia podría incluso erosionar nuestra capacidad de encontrar alegría en los placeres simples. Una persona menos inteligente podría encontrar satisfacción en rutinas mundanas o actividades superficiales, pero un individuo inteligente a menudo ve a través de estas distracciones, volviéndolas vacías e insatisfactorias. ¿Significa esto que la inteligencia es inherentemente mala? No exactamente. Schopenhauer reconoció su valor, pero nos instó a verlo por lo que realmente es: una herramienta, no una solución. Creía que muchas personas inteligentes caen en la trampa de confiar demasiado en su intelecto para navegar por la vida con la esperanza de que los lleve a la felicidad. Pero la felicidad, según él, no es producto del conocimiento ni del razonamiento, sino que tiene sus raíces en algo mucho más simple y, paradójicamente, menos cerebral. Considere esto: ¿con qué frecuencia se ha visto consumido por pensar demasiado? ¿Cuántas noches sin dormir ha pasado repitiendo escenarios en su mente, analizando, adivinando, tratando de encontrar respuestas a preguntas sin respuesta? Schopenhauer diría que esta es la maldición de la inteligencia. Una mente inquieta que no puede dejar de buscar incluso cuando no hay nada que encontrar. En este punto, podría preguntarse si la inteligencia es un arma de doble filo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Deberíamos suprimir nuestra curiosidad, alejarnos de la búsqueda de conocimiento o esforzarnos por volvernos menos conscientes? La respuesta de Schopenhauer fue sorprendentemente práctica. Si bien no sugirió abandonar la inteligencia, enfatizó la importancia de manejar sus efectos. Creía que cultivar la tranquilidad, un estado de calma interior y desapego, era el antídoto contra la agitación causada por una mente hiperactiva. La tranquilidad, según Schopenhauer, requiere que aceptemos ciertas verdades sobre la vida. Primero debemos reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, en lugar de resistirlo o intentarlo. Para superarlo, debemos aprender a coexistir con él. En segundo lugar, debemos reconocer los límites de nuestra comprensión. No importa cuán inteligentes seamos, siempre habrá misterios que no podamos resolver y preguntas que no podamos responder. Aceptar esto puede liberarnos de la agotadora búsqueda de certeza. Finalmente, Schopenhauer nos instó a buscar el significado no en grandes logros o conquistas intelectuales, sino en los simples y fugaces momentos de belleza y conexión que ofrece la vida. Una puesta de sol, una pieza musical, una conversación tranquila con un ser querido. Estos son los tesoros que incluso la mente más brillante no puede mejorar. Pero aquí está el giro. Schopenhauer también creía que la forma última de tranquilidad radica en dejar ir el yo, la misma entidad que anhela comprensión y control. Esta idea radical se basa en las filosofías orientales, particularmente el budismo, que influyó en su pensamiento al trascender el ego. Schopenhauer argumentó que podríamos liberarnos del ciclo interminable de deseo y sufrimiento que la inteligencia tan a menudo magnifica. Entonces, ¿qué significa esto para usted? ¿Cómo se aplican las ideas de Schopenhauer sobre la inteligencia a su vida? Hagamos una pausa por un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que su inteligencia o tu constante impulso por comprender y analizar te ha hecho más infeliz que realizado? ¿Alguna vez has deseado poder desconectar tus pensamientos, aunque sea por un momento, y encontrar paz en simplemente ser? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, porque esta es una conversación que vale la pena tener, y recuerda que apenas estamos comenzando a descubrir el secreto oculto de Schopenhauer sobre la inteligencia. Lo que reveló a continuación
podría cambiar la forma en que ves no solo tu mente, sino toda tu existencia. Ahora profundicemos en la perspectiva de Schopenhauer y descubramos por qué creía que la inteligencia a menudo conduce a una profunda sensación de aislamiento. Para entender esto, debemos examinar un principio clave de su filosofía: la voluntad de vivir. Para Schopenhauer, la voluntad de vivir es la fuerza fundamental que impulsa toda la existencia. Es un impulso ciego e insaciable que obliga a todo ser vivo a sobrevivir, reproducirse y esforzarse incluso frente al sufrimiento inevitable. Esta voluntad es irracional, implacable y, lo más importante, indiferente a la felicidad o el bienestar del individuo. Todos somos, en otras palabras, esclavos de la voluntad, atrapados en un ciclo interminable de deseo e insatisfacción. Aquí es donde entra en juego la inteligencia. Una persona menos inteligente podría vivir en armonía con la voluntad, persiguiendo deseos sin cuestionar su significado o propósito más profundo, pero para los altamente inteligentes, la historia es muy diferente. Su mayor conciencia les permite ver a través de las ilusiones de la voluntad para reconocer la inutilidad de perseguir un deseo tras otro solo para quedar insatisfecho. Esta claridad, sin embargo, tiene un costo. Crea una desconexión entre el individuo inteligente y el resto de la humanidad. Después de todo, ¿cómo puedes relacionarte con aquellos que se contentan con búsquedas superficiales cuando ves las verdades más profundas y oscuras de la vida? Esta desconexión puede hacer que la persona inteligente se sienta como un extraño, un observador en lugar de un participante en la experiencia humana. Están agobiados por percepciones que la mayoría de las personas nunca confrontan, percepciones que revelan lo absurdo y la transitoriedad de la existencia. Pero aquí está la paradoja. Schopenhauer creía que esta misma inteligencia que nos aísla y nos agobia también tiene la clave para trascender la voluntad, como a través del poder del arte y la contemplación. El arte, según Schopenhauer, ofrece un escape único del sufrimiento de la voluntad. Cuando nos relacionamos con el arte, ya sea música, literatura o belleza visual, entramos en un estado de percepción pura. En estos momentos ya no estamos consumidos por los deseos o las incesantes demandas de la voluntad. En cambio, experimentamos un tipo raro de libertad, donde simplemente podemos observar y apreciar la vida sin el peso del esfuerzo. Tomemos la música, por ejemplo, que Schopenhauer consideraba la forma más alta de arte. La describió como una expresión directa de la voluntad, capaz de trascender el lenguaje y el intelecto, a diferencia de otras formas de arte que representan aspectos del mundo. La música habla de algo más profundo. Resuena con nuestro ser más íntimo, ofreciendo un atisbo de consuelo en una existencia por lo demás turbulenta. Esta idea podría resonar contigo. Piensa en un momento en el que te conmovió una pieza musical, una pintura o una historia poderosa. Durante esos breves momentos, el caos de la vida pareció desvanecerse y te sentiste conectado a algo más grande, algo atemporal. Schopenhauer creía que estos momentos no son solo placeres fugaces, sino oportunidades profundas para salir del ciclo del sufrimiento y vislumbrar una verdad superior. Pero hay más. Schopenhauer argumentó que la inteligencia también podría usarse para cultivar un estado de desapego. Lo llamó aquietar la voluntad. Esto implica alejarse de la constante, el esfuerzo y los deseos que dominan nuestras vidas, y en cambio, abrazar una perspectiva de aceptación y tranquilidad. Al aquietar la voluntad, nos liberamos del ciclo interminable de ansia e insatisfacción. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, en un mundo que glorifica la ambición, el éxito y la búsqueda incesante de metas. La idea de dar un paso atrás puede parecer casi un sacrilegio,
Pero la sabiduría de Schopenhauer nos recuerda que la verdadera realización no proviene de lograr más o saber más, sino de dejar ir los deseos de las expectativas e incluso la necesidad de darle sentido constantemente a todo. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la presión de lograr, de seguir subiendo más alto, de ser siempre mejor? ¿Qué pasa si la solución no es hacer más, sino hacer menos? ¿Qué pasa si la clave de la felicidad no radica en agregar a tu vida, sino en simplificarla? Piensa en eso por un momento y siéntete libre de compartir tus pensamientos a continuación. A medida que continuamos, exploraremos la conexión de Schopenhauer con otros grandes pensadores y cómo sus ideas sobre la inteligencia han influido en la psicología y la filosofía modernas. Hay una razón por la que su trabajo ha perdurado durante siglos, habla de las luchas universales de la condición humana y ofrece un camino hacia la paz que es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Y aquí está la parte más fascinante. Mientras que las ideas de Schopenhauer pueden sentirse pesadas, incluso pesimistas en última instancia, apuntan a un profundo sentido de liberación al comprender los costos ocultos de la inteligencia y aprender a calmar la voluntad. Podemos lograr un estado de claridad y serenidad que pocos experimentan. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para abrazar la sabiduría de Schopenhauer y transformar nuestra relación con la inteligencia? Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser la revelación más importante de todas. Ahora sumerjámonos en las aplicaciones prácticas de la sabiduría de Schopenhauer y cómo sus ideas sobre la inteligencia y la voluntad pueden transformar su vida diaria si alguna vez se ha sentido atrapado por sus pensamientos o abrumado por el peso de su propia mente. Aquí es donde sus enseñanzas pueden convertirse en una fuente de orientación y empoderamiento. Schopenhauer creía que el primer paso hacia la liberación es la conciencia, reconocer cómo opera la voluntad en nuestra vida. La mayoría pasamos nuestros días persiguiendo deseos, estatus, logros, creyendo que eso nos traerá felicidad duradera. Pero cuando conseguimos lo que queremos, la satisfacción es breve. La mente ya quiere algo nuevo. Así quedamos atrapados en un bucle sin fin. Preguntar. Para romper ese ciclo, Schopenhauer propone mirar hacia adentro, observar nuestros deseos sin juzgarlos, preguntarnos, ¿por qué quiero esto? ¿Qué creo que me dará? Muchas veces esos deseos vienen de presiones sociales o impulsos pasajeros, no de una necesidad real. Este simple acto de introspección ya empieza a liberarnos de la voluntad, pero la conciencia, por sí sola, no basta. Cultivar el desapego consciente. Schopenhauer defendía el desapego, no como indiferencia, sino como la capacidad de interactuar con el mundo sin que nos consuma. La meditación o la reflexión silenciosa ayudan a crear espacio entre tú y tus pensamientos. Con el tiempo, esa práctica trae una perspectiva más tranquila y centrada. El poder del arte y la filosofía. Schopenhauer veía en el arte y la filosofía una vía para elevarnos por encima del sufrimiento. Leer, escuchar música profunda o sumergirse en una gran obra filosófica no es escapismo, es una conexión con verdades eternas, una forma de trascender lo inmediato y tocar lo universal. La inteligencia y el aislamiento. Las personas muy inteligentes, decía Schopenhauer, suelen sentirse aisladas o incomprendidas. Su respuesta, la compasión. Al reconocer que todos sufrimos, nos abrimos a una conexión más genuina. No se trata de bajar tus estándares, sino de usar tu comprensión para construir puentes, fomentar la empatía y formar vínculos significativos. La renuncia y el ego. Una de sus ideas más desafiantes
La verdadera liberación viene al soltar no solo los deseos, sino el ego. Ese ego que busca validación, logro y control es, muchas veces, la fuente de nuestro sufrimiento. Renunciar no significa retirarse del mundo, sino vivir con desapego y humildad. Desde ahí, podemos encontrar una paz más profunda y auténtica. Schopenhauer no nos pide que escapemos de la vida, sino que la vivamos desde otro lugar, más consciente, más libre, más compasivo. Un camino difícil, sí, pero transformador. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Con qué frecuencia vives atrapado en preocupaciones por el futuro o remordimientos del pasado? ¿Cuánta energía mental pierdes intentando controlar lo incontrolable? Imagina cómo sería dejar de luchar y simplemente permitirte ser. Ese es el tipo de sabiduría que Schopenhauer nos propone. Aunque se le conoce por su pesimismo, su filosofía es profundamente empoderadora. Al enfrentar las verdades duras de la vida y aceptarlas, descubrimos una felicidad más auténtica, una que no depende de lo externo, sino de comprender, aceptar y calmar nuestra voluntad interior. Entonces, ¿qué significa vivir con verdadera inteligencia? Para Schopenhauer, la inteligencia no era acumular conocimiento, sino cultivar sabiduría, comprender la existencia, aceptar su dualidad y encontrar paz en ella. Y eso, más que un don, es una responsabilidad. Ahora exploramos los principios esenciales de su pensamiento. 1. Aceptar la dualidad de la vida. Schopenhauer enseñó que la vida está hecha de luz y sombra, alegría y dolor. Aceptar esta dualidad nos permite vivir con equilibrio. Cuando dejamos de esperar felicidad constante, aprendemos a saborear la paz, precisamente porque es efímera. 2. El arte del desapego. Nuestro sufrimiento nace del aferramiento a deseos, relaciones o identidades. El desapego no significa abandonar, sino relacionarnos independiente, como sostener una mariposa, demasiado fuerte y la destruye, con suavidad, la disfrutas. 3. Buscar un significado superior. El arte, la filosofía y la contemplación eran para Schopenhauer herramientas para elevarnos. Cuando te pierdes en una sinfonía, un libro o una reflexión profunda, no estás escapando de la vida. Estás tocando lo sublime, lo atemporal. 4. Practicar la compasión. Schopenhauer vio la compasión como la conexión más profunda. Al reconocer el sufrimiento compartido, nos volvemos más humanos. La compasión rompe el aislamiento que a veces acompaña a la inteligencia y nos une a algo mayor. 5. Aquietar la mente y la voluntad. El objetivo no es huir de la vida, sino encontrar paz en medio de ella. Calmar la voluntad, ese deseo interminable, nos permite vivir con más claridad. La meditación, el arte o simplemente la naturaleza pueden ayudarnos a encontrar esa paz interior. Reflexión final. La verdadera inteligencia no se demuestra en lo que acumulamos, sino en lo que aprendemos a soltar. Cada decisión, cada pensamiento y cada instante que elegimos vivir con conciencia puede transformar el rumbo de nuestra vida. Ahora te pregunto, ¿cómo eliges vivir tu inteligencia? ¿Como una carga o como una forma de trascendencia? Imagina estar frente a un lago sereno, viendo cómo el cielo se refleja en la superficie del agua. No hay urgencia, no hay ruido. Solo tú, el paisaje y un silencio lleno de significado.
ese instante de quietud, de presencia total, es lo que Schopenhauer vio como la clave para liberarnos del sufrimiento, aprender a silenciar la voluntad. Y ahora que llegamos al final de este viaje, volvamos a la pregunta inicial. ¿La inteligencia es un regalo o una carga? La verdad es que puede ser ambas. Puede aislarnos, puede hacernos ver verdades duras, puede alejarnos del gozo simple. Pero también puede abrirnos puertas hacia una comprensión más profunda de la vida. Puede guiarnos hacia la compasión, la creatividad y el despertar. La diferencia está en cómo las usamos. Podemos permitir que nuestra mente se convierta en un laberinto de dudas y angustia, o podemos transformarla en un faro que nos ayude a navegar la complejidad de la existencia con claridad y propósito. Las enseñanzas de Schopenhauer no nos invitan a huir de la vida, sino a abrazarla tal como es, con sus luces y sombras, con sus paradojas y misterios. Así que ahora, la pregunta te pertenece. ¿Cómo vas a usar tu inteligencia para cuestionarlo todo sin encontrar paz? ¿O para construir sentido en medio del caos? ¿Cómo vas a calmar esa voluntad interna que siempre quiere más y comenzar a apreciar lo que ya es? Y, quizás, lo más importante, puedes usar tu lucidez no para alejarte de los demás, sino para acercarte más profundamente a ellos. Si este mensaje resuena contigo, te invitamos a seguir explorando. Comparte tus ideas, tus dudas, tus experiencias, porque cuando pensamos juntos, cuando sentimos juntos, es cuando realmente empezamos a comprender. Recuerda, la inteligencia puede ser una carga, sí, pero también puede ser una luz, una que nos guía hacia una vida más auténtica, más consciente y más conectada. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.